Ecuador improving all the time. Ecuador was smart enough to realize. Por eso creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene. En ese sentido es que Rafael Correa salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido. We believe that in Ecuador things were much better because there was a political program behind. Los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Los mismos estudios comparan el progreso de Ecuador junto al de Colombia y Colombia se queda 30 años abajo. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. El rol que está teniendo en este momento, por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Llegar a la Ciudad de México es comparecer a una de las culturas más ricas del mundo. Allí sus más de 8,5 millones de habitantes recorren a diario la doble vía del pasado y del presente. En medio de la velocidad y de los contrastes propios de las grandes urbes, opera la Consulta Mitofsky, la empresa mexicana líder en investigación pública y una de las más respetadas a nivel internacional. Sus trabajos son tan variados como profundos. El índice de desempeño de los presidentes del mundo fue uno de sus temas recientes y que acaparó la atención de millones de ciudadanos de todas las naciones. Primero, tendríamos que ver la historia de Ecuador. La historia de Ecuador es una historia de presidentes efímeros, presidentes que iban y caían, y cuando entraba alguien es prácticamente la apuesta era cuánto iba a durar. Entonces era una sucesión de fracasos de gobierno, llamarlos de alguna manera. De repente, cuando entra él en un rompimiento de un sistema político, le llamaría yo así porque sí llega, simplemente te diría, en un año el presidente anterior traía 21% de aprobación y él lo triplica a 71% por su sola llegada. La crisis mundial del 2008 no afectó la credibilidad de un presidente tenaz que tomó medidas sociales y económicas acertadas y aceptadas en el electorado, con el que desarrolló una inédita relación de lealtad. 5 años después de electo, según la Consulta Mitofsky, su evaluación positiva es del 75%, la más alta de los mandatarios de América, sobrepasando a presidentes como Barack Obama, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá. En ese sentido es que Rafael Correa salía, que me acuerdo en septiembre, con el 75% de aprobación, salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido, anda por el orden de 81% en este momento. Todavía está más arriba de lo que lo reportamos en la última recopilación. Atenas, Grecia. Caminar por las ruinas de una civilización que transformó al mundo estremece. Al igual que mirar cómo cientos de manifestantes no alcanzan a entender en qué momento su país se fue a la ruina. Grecia se desmorona y su origen es conocido. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Los ciudadanos griegos cayeron ante ese espejismo, provocado por una banca que no tuvo la regulación y el control adecuados, complicando un escenario crítico que ahora el gobierno quiere resolver, evitando cobrar y recuperar el dinero que prestó a la banca en problemas. Para ello, requiere de unos recursos económicos que busca hallar a costa del sacrificio ciudadano, incremento de impuestos, reducción de salarios y pensiones de jubilación, entre otros. Cuando el primer ministro Yorgos Pandreou propuso un referéndum para consultar a la población si es que estaba dispuesta a someterse a nuevos sacrificios con tal de pagar la deuda, se dice que los países de la Unión Europea le cerraron el paso y simplemente lo derrocaron. En su lugar, se establece una dictadura financiera con un banquero a la cabeza, al mando de un gobierno tripartito que no fue elegido por el pueblo. Leonidas Vatikiostis, documentalista griego,
desvirtúa la versión oficial que señala a la sociedad civil como la responsable de los sucesos por no saber endeudarse. Endeudocracia evidencia la responsabilidad de la banca, su anuencia indiscriminada ante las recetas del Fondo Monetario Internacional. En este documental, Vatikiostis destaca la actitud de Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional. We knew about the example, we knew about the audit commission that he created some years ago. So we started following information and tried to find information about him. Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Actually, I made a radio program about Rafael Correa and Ecuador and this audit commission. And it was the first time that so many people called and were asking for more information. Journalists, even politicians. And actually, that was the first idea that we should present the work that was going on in countries like Ecuador, especially with the audit commission. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways, and these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation, but I think that they understood that it's not about oil, it's not about resources, it's about political will to change things. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? Por la presión del pago de la deuda, los europeos empiezan a sufrir en carne propia los dramas latinoamericanos. Para la solución de esos problemas, Ecuador configura un ejemplo exitoso. Este es el pensamiento de Ignacio Ramonet, cientista social, especialista en geopolítica y exdirector del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy día en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80, lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos, precisamente, la idea es que miremos a la experiencia de América Latina, cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y en vez de llevar a cabo, como se está haciendo en Europa, una destrucción del estado de bienestar, al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador.
es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etcétera, políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. Una nueva filosofía se consolida como método para analizar la crisis. El concepto del buen vivir como una auténtica, nueva y soberana forma de pensar nuestras economías tiene una alta valoración para filósofos contemporáneos como Edgar Morin, reconocido sociólogo, antropólogo e investigador, quien en su libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, una obra con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, cita el concepto y al presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas y también que llega de la inmigración. La idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo en mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con sus especificidades evidentes. En Cotacachi, Ecuador, una pareja de estadounidenses, Susan y Dan Haskins, parece que encontraron algo parecido al buen vivir. Hace 35 años mantienen una publicación especializada en jubilados de su país, pero también de Canadá, Europa y Australia, llamada International Living. Con el tiempo se han dado cuenta que los jubilados no necesariamente buscan tener la mejor jubilación en términos monetarios, sino de bienestar. One thing I'd like to mention is that every year International Living does an index. It's called the Global Retirement Index, and we rank different countries in the world. We rank about 150 countries for the things I mentioned earlier: cost of living, healthcare, safety and security, infrastructure. And for the last 3 or 4 years, Ecuador has come out on top. This article, in fact, shows that this is from 2009 when Cuenca was named the #1 retirement destination in the world. Hace un año y medio, Mark y Connie Pumble, ciudadanos estadounidenses, viven en Cuenca. Tomaron esa decisión porque los costos en los que deben incurrir para su vida diaria son notablemente menores que en su país. For a variety of reasons, the medical, the climate, the rent is very affordable. We pay $200 for this place, and I don't think we could get a view like this for $200 in the United States. The insurance, the cost of medical care in the United States is very expensive. Here it's much more affordable. My insurance is with Social Security. So my insurance, medical insurance, is free. I think the changes are for the better in Ecuador. I think Ecuador is really doing a great job in listening to the needs of what the people want. But I think Rafael Correa is doing a good job. Well, we wouldn't be here if we didn't think that this was a wonderful place to be. We feel a responsibility for the people that we write for, who read our magazine. We want them to feel that they're going to a place where they're going to be safe, they're going to have a good quality of life now and long into the future. So we believe that Ecuador is that place. Hayati Ghosh, catalogada como una de las mejores economistas del mundo, es catedrática de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y editorialista del periódico inglés The Guardian. Allí publicó, en enero pasado, una columna en la que destaca el actual modelo económico-político de Ecuador. Un resumen de su artículo fue difundido por la red de noticias en tiempo real, que se transmite por Internet y se apoya en satélite y televisión por cable. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Washington. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models
for development on the globe, and that's Ecuador. Very interesting. International Living magazine just selected Ecuador as the #1 place in the world to retire. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. It's a pleasure. Well, here is a tiny country with only 14 million people. So you would imagine that this is a country where very little can be done. Right. And I discovered when I was there that in fact they have had not just a transformatory approach in terms of how they want to shape development and where they want to take the economy and how they see the economy functioning for the people and for nature rather than for finance and for capital, but also that they've taken very specific steps which many other countries can do. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms. So now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. And the government basically said, well, goodbye and good luck. They took over the oil fields of the companies that had left, but 12 of the companies decided to stay, which means that it was still profitable for them. And now, as a result, the Ecuador government gets a massive benefit from any increase in oil prices. Now, the other big issue was what the taxation. They've actually started collecting taxes from the local elite, which is also quite unique in Latin America. Absolutely. What is actually most surprising is that despite the fact that oil prices have been so high, and despite the fact that they changed the terms of these oil contracts, in fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jayati? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country.